Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y para nuestra escuela dominical, en este día del Señor, vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 14, y vamos a leer los últimos versículos, comenzando desde el número 24. Hechos 14, desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, y vamos pues a comenzar nuestro estudio de esta escuela dominical. Y hay unos pasajes acá que son muy interesantes, pero yo quería que hagamos en esta oportunidad un estudio un poco, no tan profundo, pero en el tiempo que el Señor nos concede en esta mañana podamos hablar de la fe. La fe. Porque encontramos acá que dice el versículo 27, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que entendemos por fe? Y yo quisiera llamar a nuestro estudio en esta mañana, o quisiera que le pongamos este título. Va a ser la fe, una potencia latente. La fe, una potencia latente. Y tal vez este título puede resultar un poco sorpresivo, tal vez no lo hemos escuchado antes, pero yo lo que quiero hacer, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, más que predicar, porque esto es un estudio bíblico, va a ser una enseñanza. Les voy a compartir a ustedes un poco acerca de un estudio teológico, podemos llamar, y hacerlo una mezcla con predicación, un estudio de una teología sistemática que va a hablarnos acerca de lo que es la fe. Por esa razón es que vamos a llamarle a nuestro estudio la fe una potencia latente, porque así es como se conoce la fe en el contexto de una teología sistemática. Esa es la definición posiblemente que un teólogo le da a lo que es la fe. Y vamos con la ayuda del Señor a profundizar en esto, ¿no? Pero vamos a hacer una introducción en nuestro pasaje. En nuestro pasaje leído, nosotros vemos de que se continúa narrando el viaje de los apóstoles a tierras gentiles, donde ellos han estado predicando el Evangelio. Y el versículo 27, como les decía, nos enseña que ellos están regresando y reúnen a toda la iglesia y hacen un reporte, primero de cómo les había ayudado Dios durante sus viajes por las diferentes ciudades, y ellos hacen una referencia y cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos o por medio de ellos también. Y es muy bonita estas palabras porque nos traen a la mente una vez más la actitud humilde que tenían los siervos del Señor, o que todo siervo del Señor tiene. Debe haber una característica de humildad en él y reconocer de que todo lo que se está haciendo, la predicación, el avivamiento, la conversión y todo lo que ellos como deberes, que tenían como deberes, como apóstoles y como siervos, era hecho de parte de Dios, utilizándolos a ellos como instrumentos. Por eso es que ellos lo que hacen es exaltar a Cristo como el verdadero hacedor de todo bien que había sido hecho por las manos de ellos. Y también le reconocen
al Cristo el crecimiento de los que también habían sido convertidos. Son palabras que, hermanos, nosotros debemos de considerarlas siempre, en todo momento, porque estamos llamados siempre a servir al Señor de una manera, de otra. Dios ha provisto dones para la iglesia y cada uno que recibe un don debe usarlo. Y debe usarlo con humildad, reconociendo que es el Señor quien hace todas las cosas. Pero también leemos, como yo les había mencionado, ya que ellos estaban relatando la forma como es que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, había abierto la puerta de la fe. Y es evidente que las propias Escrituras identifican a Dios como el soberano en la salvación de los pecadores, y este pasaje nos presenta a nosotros la fe como un medio por el cual los gentiles estaban entrando al reino de los cielos, mientras que los judíos inútilmente procuraban hacerlo por medio de las obras. Ahora, a veces nosotros hemos preguntado, hermanos, o nos hemos hecho la pregunta, o alguien nos ha preguntado, ¿cómo es que un pecador se salva? Y nosotros decimos, por la fe, ¿verdad? Es lo que comúnmente respondemos cuando se trata de una pregunta de esta naturaleza. Pero nosotros somos salvos por gracia, no por fe. Somos salvos por medio de la gracia. Y bueno, en algún tiempo atrás yo les compartí una analogía que nos puede ayudar a entender cómo es que la fe participa dentro de la salvación de un pecador. Es cierto, la fe es un tema un poco amplio, pero hablando precisamente de lo que es la salvación, somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice la epístola a los Hebreos. Y es, hermanos, como que tenemos por este lado de acá un tanque con agua, y por este otro lado de acá tenemos unas flores que se están secando, unas flores que se están marchitando, unas flores que necesitan agua. Entonces, nosotros lo que necesitamos pues es llevar esta agua a este lugar donde están las flores, y vamos a usar una manguera. Entonces conectamos la manguera al tanque con agua, y esa manguera va a ser el conducto por el cual se traslada el agua hacia el lugar donde están las flores. Ahora yo les pregunto a ustedes, esas flores reciben la vida por medio del agua, pero ¿qué cosa es lo que les da la vida a esas flores? ¿La manguera o el agua? Es el agua. Pero la manguera se necesita para poder llevar el agua hasta las flores que están necesitando. Es así, la gracia es la que salva, y la fe podemos llamarla como esa manguera, esa conducción de la gracia al pecador. Y esa manguera o esa gracia es dada por el Señor, Él es soberano en la salvación. Pero vamos a seguir profundizando un poco más, ¿no? Mucho, por ejemplo, hemos escuchado decir y hemos leído mucho también acerca de que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y que el hombre ni siquiera aporta esa fe para la salvación de su propia alma. Y es cierto, la Escritura lo enseña muy claramente, muy claramente. Pero veamos también lo que Pablo enseña, que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. Es decir, cuando Dios abre la puerta, está abriendo también la puerta de los corazones de los pecadores para que el Señor Jesucristo habite en ellos. A veces escuchamos oposición cuando decimos de que Cristo habita en el corazón de un pecador, pero es cierto, la Escritura lo enseña. Mire, Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, cuando leemos aquí la Escritura de que Dios, el Señor Jesús, había abierto la puerta de la fe a los gentiles, debemos de comprender que Él también había abierto la puerta de los corazones para que Él entre a morar allí. Para que Él entre a morar allí. Pero ¿qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe? La Biblia responde y dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, es la definición bíblica de la fe. Sin embargo, hermanos, acá yo quiero inmediatamente poner el pero. La fe no debe ser vista como algo nominal y nada más. ¿Qué cosa es nominal? ¿Qué me refiero yo cuando le digo que no podemos ver a la fe como algo nominal? Nominal significa que tiene nombre de algo y le falta la realidad de todo o en parte. A veces hablamos de la fe y siguiendo, por ejemplo, el ejemplo que les había dado de la manguera, a veces decimos, bueno, esta es la manguera y nada más, la manguera no hace más. Claro, cuando tratamos de hacer analogías del poder de Dios en la salvación de un pecador, realmente yo me doy cuenta que nos quedamos muy cortos. Y ese ejemplo de la manguera en realidad es un ejemplo corto, es un ejemplo útil, pero es corto. Porque la fe no es algo nominal, no es algo que solamente tiene un nombre, sino que la fe, como yo les había dicho, es una potencia latente. No es solamente, bueno, todo el mundo habla de la fe, pero nada más. A veces decimos, bueno, sí, yo soy salvo por la fe, o alguien dice, yo tengo fe en el Señor Jesús y nada más, nada más. Y yo les digo que la fe se ha convertido verdaderamente en algo nominal en nuestros días y que el Señor nos ayude para que este estudio nos ayude un poco más a comprender la profundidad de la fe y la potencia de la fe. Porque se ha convertido en algo nominal porque vemos que se enseña de ella solamente en dos sentidos, Uno, que es el medio para recibir la gracia de la salvación, que yo les acabo de decir. Y dos, que la fe no es del hombre, sino que descansa en la soberanía de Dios y nada más. Y seguramente que nos ha tocado también haber muchas discusiones acerca de si la fe es de Dios o si la fe es del hombre, pero hasta allí nomás se llega por lo general. Yo digo que hablar de estos dos conceptos, decir de que la fe es un don de Dios y de que la fe es el medio para recibir la gracia de la salvación, es hablar de la fe en un sentido nominal solamente, olvidándonos que la fe es una potencia latente, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla mucho más de lo que es una fe salvífica. La Biblia no solamente dice que la fe es lo que acabo de decir, esos dos puntos. Y esa forma en que la Biblia habla de la fe ha sido pues recogida y enseñada por teólogos ortodoxos del pasado, teólogos como Louis Berkhof, un autor muy estudiado dentro del ámbito reformado y a quien yo voy a hacer referencia junto con otros comentarios en esta mañana. Por eso es que yo les decía, vamos a ver cómo es que la teología mira a la fe. La teología sistemática, la teología reformada mira a la fe. Muchos que han aprendido, y esto yo se los voy a decir, hermanos, porque yo he notado que es así, y se los voy a decir con mucho cuidado. Muchos que han aprendido de la obra sistemática o la teología sistemática de Louis Berkhof hablan y hacen exposiciones acerca de la fe de la misma manera en que un profesor de geografía nos enseña de los diferentes países que están en el planeta, pero ese profesor nunca ha visitado ninguno. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Quién no ha estudiado en la escuela? A ver, ¿quién no ha tenido su profesor de geografía? Y su profesor de geografía le dice, este es Europa, aquí está España, aquí está Italia, este es Asia, aquí está China, aquí está la Unión Soviética, aquí están los Estados Unidos, la capital es esta, y hay una enseñanza abundante en la escuela, y luego nos toman un examen, ¿no? Y le preguntamos al profesor, ¿y usted conoce todos esos países que nos ha estado enseñando? Y el profesor le va a decir que no, pero yo te enseño algo que yo no conozco. No conozco en una experiencia personal, pero yo sé que ellos están ahí. Y tristemente muchos hablan de la fe, enseñan de la fe, sin haber pasado por esa experiencia de la fe. Y sí, hermanos, es así. Por eso es que yo les decía de que nuestro estudio se va a llamar la fe como una potencia latente, una potencia, un poder latente. Yo quisiera que en este estudio bíblico vayamos a revisar
unos conceptos pues que son relacionados con la fe y que su enseñanza es, hermanos, de mucha importancia en nuestros días, en que los términos teológicos importantes como la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión, la justificación, esos temas han pasado a ser solamente nombres nominales, no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido, no llegamos a encontrar la profundidad, porque fíjense, hermanos, el Evangelio, la Biblia dice en Romanos 1:16 que es el poder de Dios para salvación. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en ese proceso de salvación, cuando se aplican las gracias de la cruz, la gracia que consigue Cristo en la cruz a un pecador, eso tiene poder. La regeneración es el poder de Dios. La conversión es el poder de Dios. El arrepentimiento es poder de Dios. Y la fe es poder de Dios también. No es solamente nominal. No es solamente... la fe cristiana no son palabras, hermanos. La misma Biblia dice. Es poder. Y vamos a ver de qué habla este poder. No son nombres nominales. El Evangelio de Dios pues es eso, ¿no? Es poder, ¿por qué? Porque convierte en un pecador en un santo. Es convertir a un pecador en un santo. ¿Y cómo se hace eso si no hay poder? Tiene que haber un poder. Tiene que haber un poder. Por ejemplo, yo les decía, Louis Berkhof, él habla de 4 clases de fe. 4 clases de fe. Él habla de una fe histórica, una fe milagrosa, una fe temporal y una fe salvífica. 4 clases de fe. Y aunque estos títulos no los encontramos en las Escrituras, salvo el segundo que habla, el tercero que habla de una fe temporal, la enseñanza de ellas están contenidas en la palabra del Señor. La teología sistemática lo que hace es, no reemplaza la Escritura, sino que recoge de lo que la Biblia enseña en determinados temas, y esos temas como que los va poniendo así, ¿no? Como que nosotros ordenamos a veces en la biblioteca y tenemos, a ver, un libro que hable de teología, otro libro que hable de la iglesia, otro libro que... No, y la teología sistemática hace eso. Entonces, por ejemplo, cuando habla acerca de la teología propia o la doctrina de Dios, la teología lo que hace es como que una revisión del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan acerca de Dios y lo junta todo bajo un solo tópico, un solo tema. Cuando habla de la fe, también habla, por ejemplo, de la fe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero todo como que lo pone en un solo librito, en un solo libro. Acá este libro va a tratar de la fe, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso es lo que hace. Entonces, estas enseñanzas están contenidas en las Escrituras, pero están sistematizadas para que podamos entender. ¿Qué cosa es una fe histórica? ¿Qué es una fe histórica? Porque esa es una clase de fe. Louis Berkhof la define como una aprehensión intelectual de la verdad vacía de todo propósito moral o espiritual. Se lo voy a repetir, hermanos, porque es importante que entendamos también esta terminología teológica, que todo creyente debe de conocerla también, ¿no? Cuando tiene la oportunidad de leer. Mire, la fe histórica, Berkhof la define como una aprehensión intelectual de la verdad vacía de todo propósito moral o espiritual. Algo tremendo. Es algo así como, bueno, es intelectual. Y Berkhof, él dice que esta clase de fe no es una fe salvadora. No es una fe salvadora, es una que puede ser el resultado de la tradición, puede ser el resultado de la educación, puede ser el resultado de la comprensión de la grandeza moral de la Biblia. Y lo que es en cierta medida un poco sorprendente es que el autor dice que esta fe, mire cómo dice, esta fe puede ser muy ortodoxa, esta fe puede ser muy escritural, pero no está enraizada en el corazón. No está enraizada en el corazón. Además dice que esta fe es humana, no es una fe divina. Pasaje de la Escritura, Mateo 7:26, ahí se enseña lo que es esta fe.
Mateo 7:26 son las palabras del Señor Jesús. Él dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y Matthew Henry, bueno, él no es un teólogo, pero es un comentarista de la Escritura, un comentarista ortodoxo también. Matthew Henry dice lo siguiente de estas palabras del Señor, o él más bien comenta. Él dice: hay otros cuya religión descansa en puro oír. Su religión descansa en puro oír, sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías. Eso es lo nominal. Son personas que solamente vienen a la iglesia y están escuchando, aprenden y nada más. No van más allá, todo lo dejan en su cabeza. Todo lo que han escuchado, todo lo que han aprendido, no lo tienen enraizado en el corazón. Sin embargo, ellos también pueden leer un libro de teología sistemática como el de Luis Berkhof. Y lo conocen, aprenden del Señor, aprenden de su persona, aprenden del Evangelio, aprenden que la fe es un don de Dios, pero todo eso no lo tienen enraizado en su propio corazón. Eso es una fe histórica en la teología sistemática y en la Biblia, como hemos leído. Por ejemplo, otros pasajes que encontramos en Hechos 26, versículos 27 y 28, la Escritura dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Él por supuesto que creía. Por supuesto que el rey Agripa creía a los profetas, pero él no le creía más que de manera intelectual, como los judíos. Los judíos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, lo sabían, pero no eran salvos. Todo era intelectualismo. Y hay otro todavía versículo que está citándose, que, hermanos, es chocante para nosotros. Santiago 2:19, un pasaje que hemos leído muchas veces. En Santiago 2:19, la palabra del Señor dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quiénes? Los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es trino? Bien haces. También los demonios lo creen. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Bien haces. También los demonios creen. ¿Tú crees que la salvación es por gracia, por medio de la fe? Bien haces. Pero los demonios también creen eso. Y la diferencia está en que ellos tiemblan ante el Dios Todopoderoso, ante el Jehová de los ejércitos. Tiemblan. Y hay otros que creen estas cosas, estas mismas cosas, pero no tiemblan. Esto, hermanos, es una fe intelectual. Los demonios tienen una fe. Ellos creen, pero intelectualmente nada más. Yo cuando pensaba en este pasaje y en todos estos que estamos viendo, ¿no? Es la religión de la palabrería, podemos decir, ¿no? Todo el mundo palabrea de teología, todo el mundo palabrea de pasajes bíblicos, pero nadie va más allá. Y si van más allá, no es para hacer lo bueno, como dice el Señor. Yo me decía, si crees que Dios es trino, si crees que Dios es una Trinidad, si crees que Cristo es el Hijo de Dios, si crees que la salvación es del Señor y al mismo tiempo vives en iniquidad, al mismo tiempo vives esclavo del pecado, pero crees todo esto, yo te pregunto, ¿tú crees que esa fe salva? ¿O el que tiene esa fe es alguien que ha sido salvado? Claro, a la luz de la Escritura vamos a decir que no. Porque la Escritura te está diciendo, no es salvo. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Yo quisiera que saltemos a la tercera clase de fe, la fe temporal ahora. Ahora vamos a ver lo que es la fe temporal. Ya vimos lo que es la fe histórica, es una fe así de intelecto nada más, conocimiento.
¿no? Y yo comparo esto y quiero hacer una analogía, ¿no? Aquellos que están en este grupo de la fe intelectual, ¿usted alguna vez ha visto cómo es que se pelean dos carneros? ¿Alguna vez ha visto usted cómo se pelean dos carneros? Uno se pone por acá, el otro se pone por allá, ¿y qué cosa hacen? Corren, se encuentran y ¡pum! Se dan cabeza contra cabeza. A veces esos debates se trata de esto nada más cuando hablan de teología. Cabeza contra cabeza, porque todo está en la cabeza, no hay nada en el corazón. A veces los que inician estos debates históricos, de fe histórica nada más, fe intelectual, tristemente llegan a esto. Pero bueno, ¿qué cosa es la fe temporal? La fe temporal sí está en la Escritura y el Señor lo dice de esa forma. La fe temporal, mire, es una persuasión de las verdades de la religión que viene acompañado con algunos impulsos de la conciencia y un avivamiento de los efectos, pero no está enraizada en un corazón regenerado. Es algo tremendo. Habla aquí ya de una persuasión de las verdades de la religión. El Señor habla de esta clase de fe temporal y lo dice muy claro en la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21, la palabra del Señor dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es algo tremendo, mire, ve, la definición de esta fe está bien dada. Es una fe que no tiene raíz. Es una fe temporal, es una fe, como dice el Señor Jesús, de corta duración. Una fe de corta duración. Yo creo de que a veces nosotros también sabemos de que, quisiera hacer otra analogía ahora, a veces cuando vamos a comprar, por ejemplo, un blue jean, ¿no? Y usted se encuentra ahí con un blue jean que le vale pues 15 soles. Y de repente se encuentra con un Levi's que no sé cuánto vale, 150 soles. Este blue jean vale 10 veces más que este. Y decimos, bueno, este blue jean, el barato nomás. Pero el barato, ¿cuánto te dura? O el zapato barato, ¿cuánto te dura? Te dura poquito, ¿no? En cambio, si te compras pues otra clase o algo que es más caro, en zapatos, por ejemplo, te compras uno de esos chinitos que están 20 soles y te duran pues un mes, ¿no? Después, yo creo que es temporal, esa vida que tiene ese zapato barato es temporal, ¿no? Y cuando hablo de zapato barato, yo lo hago pensando en aquel, no me acuerdo el nombre de este creyente en Alemania, que él acuñó una frase que se decía, esta frase, gracia barata. Gracia barata, suena feo. A mí nunca me ha gustado hablar en esas cosas, pero hay una gracia pues que es barata, ¿no? Y es barato porque pues te va a durar poco. Tal vez podemos relacionarlo con esto. Y mire, pero mire cómo Berkhof comenta, este teólogo, porque quiero compartirles a ustedes, mi propósito es que ustedes entiendan y todos juntos aprendamos cómo es que piensan los teólogos de la sana doctrina y lo comparemos con lo que sucede hoy en este punto de la fe. Berkhof, él continúa abundando en esta fe y él dice, esta fe algunas veces se llama fe hipócrita. En general debe decirse que la fe temporal está fundada en la vida emocional y que procura una satisfacción personal más bien que la gloria de Dios. Y el pastor John Gill, él tiene estas palabras acerca de este oidor, o sea, del oidor, ¿no? De lo que el Señor habla, de un oidor. Él dice, tal oyente que es como el terreno pedregoso en el que cayó la semilla, es uno que no es un oyente accidental de la palabra, como el primero, sino un oyente constante. No es uno que sea descuidado y negligente al escuchar, sino es diligente y atento y que comprende lo que escucha. Pero tiene una fe temporal.
Luis Berkhoff, si usted alcanza a leer en esta parte de la fe, él dice de que muchos de los que tienen fe temporal, tienen esa fe temporal, esa fe falsa, hasta el último día de sus vidas, mueren teniendo una fe falsa. Y esos son los que encontramos en Mateo 7:21. Hombres, mujeres que han estado también en una iglesia y cuando ellos están caminando, porque la figura en la que Cristo nos presenta estas palabras tan terribles que Él va a pronunciarles, es de que aparentemente ellos están en la puerta del cielo y esperan que el Señor les abra la puerta, pero ven que el Señor no les abre la puerta. Y ellos se sorprenden y dicen, pero Señor, ¿por qué no voy a entrar al cielo? Señor, yo prediqué tu palabra, yo eché fuera demonios, yo hice esto, yo salí a predicar aquí, yo limpiaba acá, yo hacía esto, y el Señor le dice, apartados de mí, yo no los conozco a ustedes, yo no sé quiénes son. Hermanos, es algo tremendo. Tal vez esta fe que es temporal es la que tenían estos desdichados, porque eran desdichados. Estar siempre practicando la religión cristiana, asistiendo a un templo, sirviendo al Señor entre comillas, y cuando estás en la puerta del cielo el Señor te dice, yo no te conozco, yo no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Wow! Fe temporal, una fe temporal. Comprendían lo que se predicaba, pero ellos no lo practicaban. Entendían lo que el Señor estaba demandando para la vida de un creyente, lo recibían también en sus cabezas, pero no tenía raíz esa fe, una fe temporal. Al final, ahora sí vamos a pasar a lo que es la fe salvífica. Y esta fe es lo que, en mi parecer, pues describe perfectamente lo que Dios hace por medio del Evangelio en el corazón de un ser humano arrepentido. El autor, o sea, Luis Berkhoff, él dice así. Yo espero que estemos aprendiendo un poco de teología sistemática también, es muy interesante. Él dice, esta fe salvadora no es ante todo una actividad del hombre, sino una potencia latente producida por Dios en el corazón del pecador. Hermanos, de allí es donde yo he sacado el título para nuestro mensaje de hoy. Porque esa es la definición teológica. Berkhoff dice, esta fe salvadora no es ante todo una actividad del hombre. Aquí ya él reconoce que la fe no es del hombre. Él dice, sino una potencia latente producida por Dios en el corazón del pecador. Una potencia. Una potencia producida por Dios en el corazón del pecador. Y se entiende que esa potencia produce algo que es eterno en ese corazón. Porque si no produjese algo que es eterno en el corazón, entonces sería una fe temporal. Entonces sería una fe temporal. Pero la fe que Dios obra potentemente en el corazón del regenerado es algo eterno, eterno, y es potente. Por ello se hace pues una oposición a la enseñanza de otros teólogos, y esto también lo habla Berkhoff en su sistemática. Hay una oposición a la enseñanza de Sandeman. ¿Quién fue Sandeman? Robert Sandeman. Él se ha hablado, Robert Sandeman, él enseñaba pues una fe intelectual. Él decía, bueno, si tú comprendes bien las doctrinas de la salvación, las conoces bien, entonces ya eres salvo. Regeneración doctrinal, o sea, tú tienes que entender la Biblia, y cuando tú entiendes la Biblia, entonces tú eres salvo. No, esta posición que nosotros vemos en la teología ortodoxa se opone a la enseñanza de Sandeman, de Warlock, de Alexander y Chambers, entre otros. Ellos también son teólogos que enseñan mal, afirmando que la fe salvadora, miren, la fe salvadora no es información. La fe salvadora es convicción, no es información.
Porque aquí no se para un periodista a informar. Aquí se para un predicador para convencer. Y evidentemente esa obra de convencimiento es la obra del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual está informado de las verdades bíblicas. Mire, conocimiento intelectual, información de verdades bíblicas. Pero el conocimiento espiritual, que este es otro, está convencido de las verdades bíblicas. Por eso es que hay una diferencia entre aquel que está informado de otro que está convencido. No sé si estamos siguiendo esta enseñanza, hermanos. Yo creo que sí es importante, porque yo estoy seguro de que esta forma de enseñar es escasa. Yo sé que se enseña, pero es escasa. La mayoría de las veces, como yo le digo, se habla de la fe como algo nominal, como que la fe es de Dios y que la necesitas para ser salvo. Por eso es que todo el mundo habla de yo creí, yo creo en Cristo, yo creo en esto, yo creo en la Trinidad. Pero cuando tú estás mirando sus obras, tú ves que no es. La fe, hermanos, es una potencia latente que está íntimamente relacionada, y acá vamos al punto. La fe no es sola, es una potencia que está íntimamente relacionada con la santificación, con la justificación y con la purificación del corazón. Esa es la enseñanza correcta de la fe, en esas tres cosas. La fe es más que una palabra nominal y vacía, es una potencia porque es parte de la obra potente de Dios cuando salva al pecador. Y yo quisiera que meditemos pues en la relación de la fe con la santificación y también su relación con la purificación del corazón. Vamos a ver ahora lo que es la fe y la santificación, cómo es que están relacionadas. Hay un pasaje en la Escritura, hermanos, que está en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Ahora, lo que yo he hecho es hacer la traducción al español de la versión King James, ¿ya? Yo he hecho la traducción, porque esa traducción está buena. Hay otras traducciones en español que tienen este mismo sentido, pero me parece que es mejor traducirlo para que podamos nosotros comprender un poco más, ¿no?, el lenguaje de la palabra del Señor. Entonces, Hechos 26, 18, en esta traducción de King James al español dice: para abrir sus ojos y convertirlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados y la herencia entre ellos, que son santificados por la fe que está en mí. Que son santificados por la fe que está en mí. Ahora, hay dos versiones más que se acercan a esta traducción de la King James. Es la versión Castilian, así se pronuncia la doble L, ¿no? La versión Castilian. Miren cómo dice la versión Castilian. Yo sé que hay diferencia con Reina Valera, pero lo que quiero es que veamos cómo es que otras traducciones han sido hechas para comprender que existe una relación entre fe y santificación. La versión Castilian dice: a fin de que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, y alcancen la remisión de los pecados y tengan parte en la herencia de los que han sido santificados por la fe en mí. Otra vez, santificados por la fe en mí, dice Cristo. Y la última versión que quiero traerles también es Nácar Colunga. Es otra versión al español también, y esta versión de la Biblia dice en este versículo de Hechos 26, 18, dice de esta manera: para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Los santificados por la fe en mí, o la fe que está en mí, como dice. O sea, hay una relación entre fe y santificación. Uno no puede decir: bueno, yo tengo fe salvífica, pero no me santifico. O yo tengo fe salvífica, pero sigo viviendo en la corriente del mundo. O yo tengo fe salvífica y sigo esclavo de los pecados y los placeres. Hermanos, eso es
imposible. Bíblicamente es imposible. Citamos los pasajes de la Biblia y teológicamente es imposible. Alguien que dice que tiene fe en Cristo es un santo. Y alguien que no es un santo no tiene la fe de Cristo. No tiene la fe de Cristo. Por eso es que decimos sobre la base de la autoridad de la Escritura, de lo que hemos leído, sobre esa base decimos, la fe salvífica tiene como resultado nuestra santificación, la cual es el proceso de ir abandonando más el pecado para hacernos semejantes al Señor. Por lo tanto, como todos sabemos, es un proceso gradual que nos afirma en los caminos de la verdad, de la justicia, de la rectitud y la obediencia a Dios. Eso es eso. Por eso es que hoy día nosotros, aún de aquellos que dicen que tienen fe verdadera, nos asombramos cuando vemos que dicen que son cristianos, que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, pero no hay la nueva criatura en ellos. No la hay. O quizás tienen una fe temporal. Conocieron todas estas doctrinas ortodoxas, tuvieron una reforma en su vida, sí, se apartaron del pecado, se apartaron del mundo, pero después continuaban dentro de la iglesia, pero abrazando, ¿qué cosa? Los placeres que antes practicaban. Eso es una fe temporal. Eso no es una fe salvífica. Hay una relación. Hay una relación entre la fe salvífica y la santificación. La Escritura afirma que así como la fe es esencial para nuestra justificación, así lo enseña, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, dice Romanos 5:1. También la fe es, hermanos, sustancial, es importante para nuestra santificación. Cuando alguien no se está santificando es porque no tiene fe. Así es. Y vamos a hablar también de la santificación. Me gustaría también que el Señor nos permita hablar de la santificación. ¿Cómo es que es el proceso? ¿Quién me santifica? ¿Yo me santifico solo o es Dios quien me santifica? Pero bueno, es también para la santificación. Y yo quisiera, hermanos, compartir 2 comentarios. Ahora, ¿por qué les comparto comentarios? Ya les dije que nosotros íbamos a tener una especie de un estudio teológico, un estudio bíblico acerca de la fe. Y yo les quiero compartir los comentarios para demostrarles que esas fueron enseñanzas del pasado. O sea, lo que yo les estoy contando ahora no es un cuento nuevo. Lo que yo les estoy enseñando es antiguo, muy antiguo. Alguien puede decir, pero yo nunca he escuchado lo que está hablando este predicador en ese púlpito. Debe ser una doctrina nueva. No, hermanos, no es nuevo. Es viejo. Es viejo. Y tristemente olvidado y casi nunca enseñado. Entonces, yo les voy a compartir 2 comentarios más. Matthew Henry nació en el año... ¿En qué año creen ustedes que nacieron Matthew Henry? Matthew Henry nació en el año 1662 y murió en el año 1714. O sea, ni siquiera deben haber huesos de ese hombre. Debe estar hecho polvo ahí donde él está. Antiguo, ¿verdad? Pero ¿qué cosa dice Matthew Henry? Él dice, somos santificados y salvos por la fe en Cristo. Mire cómo comienza este hombre. Este hombre es ortodoxo. Usted es uno de los comentaristas, de los pocos comentarios que tenemos en el español, en el idioma español, y es uno de los que más se compran, porque está pues en idioma español. Aunque en PDF usted lo puede encontrar también. Pero bueno, dice, somos santificados y salvos. Él lo junta. Somos santificados y salvos por la fe en Cristo. Algunos lo refieren a la siguiente palabra, santificado por la fe, que es como hemos leído en nuestro versículo de de Hechos. Porque la fe, mire cómo ahora da las razones por qué es que santifica. Porque la fe purifica el corazón y aplica al alma esas preciosas promesas y somete al alma a la influencia de esa gracia por la cual participamos de una naturaleza divina.
Hermanos, acá dice, participamos de una naturaleza divina. Pedro también habla así. ¿Qué significa participar de una naturaleza divina? Es como que, pues, los atributos santos de Dios, de alguna forma, Él los comparte con nosotros, no en el mismo grado, perfecto, infinito e inmutable que Él tiene. También son palabras teológicas de los atributos, perfecto, infinito e inmutable. No, pero nosotros no tenemos toda esa luz de la santificación, pero sí nos llega luz. Somos santos. Somos santos. Entonces Él dice que, pues, la fe somete al alma a la influencia de esa gracia. La fe te somete. ¿Alguna vez usted había escuchado esto de la fe? Es algo tremendo, ¿verdad? El que ha sido salvado se da cuenta que es así. Con estas palabras que yo les voy enseñando, pues el que es creyente va a decir, oh sí, eso es lo que pasa. De verdad, yo he sentido que he sido sometido a la gracia de Dios. No he podido resistir, he sido sometido y he recibido este principio interno en mi corazón que me ha hecho a mí un hombre nuevo, con nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevos ideales. Bueno, John Gill, otro. Mire, John Gill, él nació en el año 1697 y murió en el año 1771. Él también comenta y dice, o sea, este también está polvo, él dice, y también son santificados en él a través de la imputación de la santidad de su naturaleza humana hacia ellos, que es una rama de su justificación ante Dios, y son santificados por él meritoriamente o por su sangre, a través de la cual sus pecados son expiados y totalmente expiados, y así en ese sentido son santificados por la fe. Santificados por la fe, y son santificados internamente por el Espíritu de Dios, quien en la regeneración produce principios de gracia y santidad en ellos que no existían antes. No existían antes esos principios. ¿Por qué? Porque la criatura es nueva. Todas las cosas pasan, todo es hecho nuevo, no una parte. Todo es hecho nuevo, comenzando por los principios internos del alma y del corazón. Bueno, la fe y la purificación del Señor, tenemos que avanzar en nuestro estudio. Yo quisiera que veamos cuál es la relación que tiene la fe y la purificación del corazón en Hechos, capítulo 15, versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 9. Y la Escritura dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Se da cuenta? No es nominal nada más. Ya hemos visto que te santifica, ahora vemos que te purifica la fe. El corazón vacío de la fe salvífica es un corazón que abraza toda clase de iniquidad, donde muchas veces estas iniquidades son cubiertas por la moralidad. Hay que decirlo. El corazón puede ser un corazón inclinado a la maldad, pero se pone pues el disfraz ¿de qué? De la moralidad. O se pone también uno el disfraz de la religiosidad. O se pone el disfraz de andar en ceremonias religiosas. Pero esas iniquidades permanecen allí. Permanecen allí. El corazón puede estar lleno de eso. Aunque el hombre participe o la mujer participe de muchas cosas religiosas, las maldades están todavía allí. ¿Por qué? Porque la religiosidad no limpia el corazón. Porque el bautismo no limpia el corazón. Porque la moralidad no limpia el corazón. La limpieza del corazón implica una obra de parte de Dios y no del hombre. ¿Cómo es que el hombre puede limpiarse su propio corazón? ¿Es posible eso? No. Y es una obra poderosa, que Dios realiza en todos aquellos a quienes Él salva del pecado y de la corrupción del pecado. Nuestro pasaje dice que la fe purifica el corazón, y esa palabra purifica nos hace recordar cuando el Señor con un látigo en la mano echó fuera a todos
esos comerciantes que estaban contaminando en el templo. Como Reina Valera, cuando habla de esto que está en Juan, Reina Valera le pone un título, dice: Jesús purifica el templo. Jesús purifica. ¿Qué es purificar? Sacar todo aquello que contaminaba el templo, ¿no? Entonces usted se imagina, aquí también nosotros podemos decir la purificación, ¿cómo podemos entenderla? Bueno, hay que barrer, hay que limpiar, hay que quitar todo lo que está sucio. De repente hay basura aquí, hay que sacar la basura, no podemos tenerla aquí. En el corazón también. El corazón sin Cristo está lleno de iniquidad, está lleno de podredumbre, está lleno de basura delante del Señor. ¿Y qué cosa es lo que hace la fe? La fe lo limpia, la fe lo purifica, la fe saca la basura, la fe lo deja limpio. Es lo que dice el pasaje. El puritano John Trapp, le voy a traer otro comentario también en este estudio teológico. Él nació en el año 1601 y murió en el año 1669. Es antiguo, hermanos, todo esto es viejo. Él dijo lo siguiente: la fe, como un ama de casa ordenada, barre limpiamente hasta el último rincón del alma. Siempre está purificando la corrupción y libera la sangre vital de ella, porque le muestra a un hombre un mejor proyecto que yacer absorbiendo los placeres carnales o estar bajamente unido a los favores terrenales. Todo verdadero creyente lleva un cepillo en la espalda, como decimos de un hombre cuyo trabajo es podar. Su fe consagra su corazón y lo convierte de ser la vía pública por donde el diablo transita en el recinto de Dios. Él dice eso, de que antes el corazón era la vereda por donde caminaba el diablo y los demonios. Pero una vez que llega la fe, el poder de Dios en la fe, ese corazón se convierte en el recinto de Dios. Porque ya hemos leído, Cristo habita por la fe en el corazón de su pueblo. ¿Y cómo Cristo va a habitar en un corazón que está lleno de basura? ¿Usted haría eso? Si usted le invita a alguien a su casa, si usted, por ejemplo, me invita: pastor, vamos a tener un viaje, le invito con su familia. Bueno, qué bueno, va a ser su habitación. Allá, yo entro a la habitación, basura acá, desmonte. Entonces están ratas caminando por allí, suciedad de perro. Y me dice: usted va a vivir acá. No, yo no vivo ahí. De ninguna manera. Yo me voy a un hotel, yo no me quedo en esta habitación de ninguna manera, porque aquí está todo podrido. ¿Y usted cree que Cristo va a habitar en un corazón que está lleno de la podredumbre del diablo? ¿Que está lleno de carnalidad, de deseos por el mundo? No. Entonces es algo tremendo. Entonces, si así está el cuarto donde me van a recibir, me van a invitar, uno dice: el pastor viene mañana, tenemos que limpiar, hay que pasar pinesol, hay que dejarlo como un anís. Eso hace la fe. Antes que Cristo entre a habitar en ese corazón, ese poder de la fe lo que hace es sacar toda esa basura para que el Señor esté en un lugar que es como Él, santo, puro. Eso es lo que hace la fe. ¿Alguna vez le habían enseñado esto a usted? Esta, hermanos, es la fe que las Escrituras presenta en sus páginas. Una fe que no es algo nominal nada más, sino es una potencia producida por Dios en el corazón del pecador. Potencia que produce frutos santos en el corazón y también produce frutos en el carácter del redimido. Y bendito todo aquel en quien Dios ha hecho esta obra en el corazón. La fe que santifica sometiendo el corazón a la influencia de la gracia, por la cual también nosotros participamos de una naturaleza divina del Señor, y que además purifica el corazón barriendo todos los rincones que antes eran la vereda del diablo para convertirlo en un recinto para Dios. Eso es lo que hace la fe. No es un mero creer. No son los golpes de cabeza que se dan entre dos carneros. Pero sabe, yo estoy seguro que alguien puede decir: mi corazón no es así. Mi corazón todavía yo veo que se inclina a la maldad, a lo malo, al mundo, a esas cosas que Dios aborrece. Pues la fe es de Dios. Dile al Señor: Señor, dame esa fe.
para arrepentirme de mis pecados. Dame ese arrepentimiento. Señor, haz por la fe en esa fe, esa poderosa obra que tú haces, hazla en mi vida. Hazme tuyo, Señor. Nunca el Señor va a echar fuera a quien se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Esa fe que nosotros encontramos en la Escritura y que hemos expuesto ahora es para todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Es para ti si es que tú todavía no estás en amistad con Dios. Ese es el Evangelio, eso es el poder del Evangelio, que también se te ofrece a ti. Cristo crucificado es ofrecido también para ti. Arrepiéntete, pídele al Señor esa fe, para que tú puedas ser convertida en una persona nueva, comiences una nueva vida aquí en la tierra, y esa vida te va a llevar por la eternidad al cielo. Vamos ahora.